Hola mis amigos, soy Enrique. El día de hoy les traigo una pregunta. ¿Cuánto creen que cuesta mantener una motocicleta acá en Colombia? Porque es que ya toca hablar de esto. Nuevamente el gobierno nacional anunció una nueva alza al galón de la gasolina que ya va a partir del lunes comienza a costar en algunas ciudades como por ejemplo a Capitalito 15.000 pesos por galón. De hecho a Capitalito quedaría más o menos en 15.150 pesos. En otras alcanza a estar un poco por debajo de los 15.000, pero está ahí cerquita. Así que mantener un carro cada vez se vuelve más costoso y a algunas personas ya nos toca empezar a pensar en tener una motocicleta como un vehículo alterno o definitivo porque es que ya la plata no alcanza para tener un carro. Así que en este video vamos a averiguar cuánto cuesta mantener una moto, lo que es gasolina, cambios de aceite, rodamientos, llantas, impuestos, soda termomecánica, el resto de cosas. Y también por segmentos, porque no es lo mismo mantener una Eco de Luz que mantener, por ejemplo, una Gixxer 250. Hay una buena diferencia de precio. Vamos a ver si realmente una persona con un salario mínimo o con dos salarios mínimos podría mantener estas motocicletas y qué tanta diferencia hay a la hora de compararlo, por ejemplo, con los carros más económicos de mantener. Así que acompáñeme en este video. Pero antes de comenzar a dar la información, quiero que ustedes en los comentarios me escriban ahí cuánto creen que cuesta mantener una moto de menos de 100 centímetros cúbicos y otra de menos de 200 centímetros cúbicos. A ver si están muy acorde con la realidad o están bastante confundidos, porque estamos de acuerdo que mantener una moto es más barato que mantener un carro, pero teniendo en cuenta que tantas personas viven sin SOAT, sin termomecánica, les veo unas llantas y están prácticamente ya en lona porque dicen que no pueden hacer nada de esto, no pueden comprar nada de esto porque no les alcanza la plata. Así que, ¿realmente será tan barato o realmente será tan costoso? Averigüémoslos, pero déjenme en los comentarios. Miren, les doy tiempito para que escriban de una vez la respuesta y lo averiguamos al final del video. Y vamos a comenzar con las motos más económicas de mantener en este país, que son las de menos de 100 centímetros cúbicos y sobre todo su digna representante, la Eco de Luz. La moto, o al menos de las que yo conozco, la más económica de consumo, brindando de un rendimiento que va entre los 250 y los 300 kilómetros por galón, aunque digamos las otras que también hay, te brindan rendimientos de 200, 230, 240 kilómetros por galón, siguen siendo económicas, pero la Eco de Luz es extraordinariamente económica. Y asumiendo que vas a recorrer, digamos, el promedio colombiano, que son 15.000 kilómetros al año, gastarías en esta moto entre 750 y 800.000 pesos en gasolina al año, así que es muy barato. Ya el resto de gastos, por ejemplo, como los cambios de aceite, que para esta moto con dos al año tiene, te gastarás como mucho 100.000 pesos entre el aceite y los filtros. Impuestos afortunadamente no paga, al menos no en la mayoría del país. Sí hay unas muy poquitas ciudades donde estas motos sí pagan impuestos, pero estaría pagando alrededor de unos 40.000, 50.000 pesos. Dudo mucho que vayan a pagar más. Las llantas también son muy económicas, claro, depende mucho de la calidad y la marca que le metas, pero estamos diciendo que cambiar tanto la delantera como la trasera, al menos una vez al año, que si recorres unos 15.000 kilómetros, sí le va a tocar hacerlo, puede estar costando más o menos unos 180, 200, 250.000 pesos, dependiendo la calidad. Tenemos también lo que es la tenomecánica, que cuesta 200.000 pesos. El SOAT es muy barato, 207.000 pesos. Y otras cositas, daños pendejos, de pronto cambiar el rodamiento, que también toca hacerlo. Algunos mantenimientos normalitos, otros 150.000 pesos. Estamos hablando que mantener estas motocicletas, empezando por la Eco de Luz, está más o menos entre 1.400.000 y 1.500.000 al año. Como mucho 1.600.000. Esto significa que al mes más o menos son 120.000, 130.000 pesos. Así que son motos muy económicas de mantener. Incluso una persona que se gane menos del salario mínimo podría mantener estas motocicletas con todo al día, ¿no? Sin estar escondiéndose de los chupas, de los guardas, de los de agentes de tránsito como lo conozcan. Porque es que incluso ya han pasado accidentes fatales porque ven un agente de tránsito y se meten en contravías, se devuelven a todas para que no le pongan el comparendo, no le vayan a quitar la motocicleta. Así que si tienes poco presupuesto y eres una persona responsable, esto pues realmente puede ser una excelente opción, empezando sobre todo por la Eco de Luz. Continuando con las otras motos que también son económicas, no tanto, pero siguen siendo muy económicas de mantener, motocicletas de menos de 125 centímetros cúbicos, como la Krypton, la Viva R, la Special, la Flex, la X4, la CB110, entre otras motos
que no pagan impuestos, empezando por ahí, o al menos no pagan impuestos en la mayoría del país, y también son muy económicas de consumo, porque están dando rendimientos que van más o menos entre los 150 y los 180 kilómetros por galón, así que recorriendo 15.000 kilómetros al año, estarían gastándose en gasolina más o menos entre 1.600.000 y 1.700.000. El SOAT sube ya un poquito, estamos hablando de más o menos 278.000 pesos, la termomecánica vale lo mismo, 200.000 pesos. Estamos también hablando de que los cambios de aceite cuesta básicamente lo mismo que en la Eco de Luz. También lo que tenemos las llantas valen básicamente lo mismo. Esto en resumen quiere decir que para mantener estas motocicletas se te va en promedio unos 2.100.000, 2.200.000 pesos anuales, lo que son más o menos unos 180.000 pesos mensuales. Y aquí comienzan algunas personas que se ganen menos del mínimo o de pronto el mínimo, ya comienzan a sufrir un poco, ya está cerca del límite del 20% que usualmente las personas destinan a lo que es los gastos de transporte. Entonces ya vemos acá que ya más personas sufren para comprar el SOAT, para comprar la termomecánica, comienzan a huir cada vez que ven un agente de tránsito y la verdad me parece más allá de que siempre dicen es que no me alcanza la plata, pero si te metas a analizar, desperdician mucho dinero en otras cosas menos importantes, cuando para ahorrar para el SOAT, gracias al que el precio está muy económico, pues con menos de 1.000 pesos diarios podrían comprarse el SOAT. O sea, lo digo yo que también cuando viví en situaciones muy, muy malas de plata y que el SOAT era mucho más costoso de lo que es ahora, pues yo me ahorraba más o menos 2.000 pesos diarios para lo que era comprar el SOAT a final de año, o bueno, cuando se vencía. Lo mismo para la termomecánica. Entonces ya es más un acto de irresponsabilidad que más allá de que realmente no les alcance, aunque sí, obviamente habrán personas que efectivamente no tendrán ni para comer, mucho menos para comprar un SOAT. Pero digamos, dentro de lo posible son motos muy económicas que incluso una persona que se gana el mínimo podría mantenerlo sin mayor esfuerzo. Ya pasando las motocicletas un poco más grandes, de más de 125 centímetros cúbicos hasta los 200 centímetros cúbicos, motocicletas que por su alto cilindraje pues consumen más gasolina, tienen repuestos un poco más costosos, ya pagan impuestos, sí, ya hay un poco más de gastos en este tipo de motos. Estamos hablando de motos como la Gitzer 150, como la FZ, como la Pulsar 160, la 200. Bueno, todas estas motos, la Benelli, entre otras motocicletas, la Expulse también, motocicletas de menos de 200 centímetros cúbicos que te brindan un rendimiento promedio, ya depende mucho de la moto. Por ejemplo, motocicletas como la FZ te brindan un rendimiento cerca de los 140 kilómetros por galón. La Pulsar, sobre todo la carburador, te hace más o menos unos 90, 100, ya la inyección te hace unos 115, 120 kilómetros por galón. Estamos hablando que para este tipo de motocicletas, por ejemplo, en el caso de la FZ o de la Gitzer, te consume al año más o menos 1.600.000, 1.700.000 en gasolina. La Pulsar y otras motocicletas también con un consumo un poco más elevado están consumiendo cerca de los 2 millones de pesos al año solo en gasolina, más lo que ya son los cambios de aceite que son un poco más costosos. Estamos hablando que al año se te pueden ir fácilmente y cualquiera de estas motos 160, 180.000 pesos, eso sí, echándole un buen aceite, haciéndole los cambios de filtros y demás. Ya estas motos, como dije, pagan impuestos. En el caso de unas modelos 2022 pueden pagar 110, 120, 130, 150.000 pesos de impuestos. Ya más viejitas como una 2015, 2013 ya pagarán 60.000, 80.000 pesos de impuestos. Estas ya les toca pagar ya a nivel nacional. Ya no es que en algunas partes sí, en otras no. Aquí ya todas le toca pagar impuestos. Las llantas ya también son más costosas. Estamos hablando que el par de llantas, unas llantas decentes, pueden costarte fácilmente los 400.000 pesos. Obviamente habrán llantas más económicas de unos 250 el par, pero no les aconsejo realmente meterle llanta barata, sobre todo a motos como la Pulsar, que ya de por sí son bastante inestables y con llantas eh, de esas composición duras son más inestables aún. Ya lo que es la tenomecánica obviamente vale 200.000 pesos, el SWAT vale lo mismo, 278.000 pesos, aquí sí no sube. Ya, digamos, el presupuesto que debemos tener para lo que es el rodamiento y para otras cosas también sube. Estamos hablando de 180, 200.000 pesos para cualquier daño así suavecito, para algún mantenimiento así rutinario y demás. Ya lo que son daños más graves, pues ya tocaría tenerlo más en mente. Pero estamos diciendo que, por ejemplo, en el caso de una FZ, mantenerla te cuesta más o menos unos 2.900.000, 3 millones de pesos al año, lo que es al mes
unos 240, 250.000 pesos mensuales. En el caso ya de una moto más grande como la Pulsar, te cuesta más o menos unos 3 millones, 300 a 3 millones de medio anuales. Esos son más o menos unos 300.000 pesos mensuales. Entonces ya aquí estamos hablando de motos que evidentemente una persona que se gana el mínimo le costaría muchísimo mantener. Ya estamos hablando de que una persona que tenga estas motocicletas debería ganarse al menos casi 2 salarios mínimos para que no se vaya a sentir tan apretado, y sobre todo cuando llegan las épocas del SOAT y las tecnomecánicas, que son los rubros más costosos que toca desembolsarte una vez. O sea, la gasolina suma más, pero uno casi no lo nota porque es más graneadito. Pero ya el SOAT, a pesar de que es barato, son 278.000 pesos que a algunos le puede sufrir. Entonces, yo realmente estas motos no se las recomiendo para personas que se ganen el mínimo. Claro, habrán quien las tiene, pero no le sacan SOAT, no le sacan tecnomecánica, no pagan impuestos, nada. Entonces, realmente para estar escondiéndose es mejor no tener nada. Finalmente, llegando a las motocicletas de entre 200 hasta 300 centímetros cúbicos, no la pongo de más porque ya son motos poco más deportivas, de un poco más de velocidad, así que consumen más gasolina y algunos incluso necesitan gasolina extra. Pero digamos de 200 a 300, como por ejemplo la Gitzer 250, la FZ 250, la CB 300, motos como estas ya, por ejemplo, pagan muchísimo más SOAT. Y es que el SOAT de estas motos está en 701.000 pesos. Ya por ahí ya estamos hablando del triple de lo que cuesta una de menos de 200. También estamos diciendo que los consumos suelen ser un poco más elevados, de entre 110 a 130 kilómetros por galón. Así que lo que es el gasto en gasolina es un poco más elevado. Estamos hablando de más de 2 millones de pesos al año solo en gasolina. Los cambios de aceite también suelen ser un poco más costosos, estando entre los 300 y los 400.000 pesos. Los impuestos también tienden a ser un poco más costosos. Estamos hablando de impuestos que fácilmente, por ejemplo, en una 2022 puede valer 150, 180, 200, 220.000 pesos. El impuesto ya más viejitas obviamente van a ser más económicos. Las llantas también a veces suelen ser un poco más costosas, o al menos del mismo valor de lo que le valía, por ejemplo, la de una FZ, pero sí podríamos ver llantas en estas motos que pueden valer fácilmente el par unos 700.000 pesos. La termomecánica vale lo mismo 200, y otros presupuesto adicional, más o menos otros 250 o 300.000 pesos. Esto significa que para mantener este tipo de motocicletas al año recorriendo unos 15.000 kilómetros, pues se tiran más o menos entre 4 millones y 4 millones de pesos anuales, lo que es mensual más o menos entre 330 y 350.000 pesos. Así que ya estas motos son ya para personas que se ganen 2 o 3 salarios mínimos. Ya menos realmente no se las recomiendo, sobre todo por cosas como las llantas, como el SOAT, especialmente ya estamos hablando de un SOAT de 700.000 pesos. Incluso una persona que se gane 3 salarios mínimos podría verse, digamos, doblegado cuando toca pagar este SOAT. Así que, si bien mantener una motocicleta incluso de ya cilindrajes mayores a 200 ya son, digamos, ya buena plática y se requieren algunos ingresos adicionales, estamos hablando que incluso mantener esa moto sale más barata que mantener un Spark GT, un Kia Picanto, un Spark Life, un Suzuki Expresso o carros similares. Que para mantener estos carros se necesita más o menos unos 4 o 5 millones de pesos al año. Aquí estamos hablando de menos de 4 millones, de poco más de 4 millones. Así que hay una buena diferencia. O sea, 5 millones a 4 millones están casi parejos, pero sigue siendo más económico tener una moto. Obviamente, una moto nunca va a suplir todas las comodidades que te da un carro, como por ejemplo no asolearte, no mojarte, poder ir con toda tu familia. Si son cinco, pueden ir los cinco sin mayor problema, sin estarse escondiendo de la policía, porque hay veces que sí he visto motocicletas que parecen un Transmilenio, llenos de punta a punta, pero pues ya, digamos, ya son casos excepcionales que obviamente toca movilizar a la familia y a veces toca incumplir las normas de tránsito en ese sentido. Yo también lo he hecho, yo también he llevado, digamos, hemos ido tres en la moto, incluso cuatro. Una vez incluso teníamos el carro en el taller y nos tocó irnos en la moto, y íbamos mi esposa, íbamos yo y íbamos mi hija y mi hijo, pero fue un trayecto cortico, la verdad, no sirvo para eso. A veces prefiero caminar que incumplir las normas. Pero como pueden darse cuenta, mantener una moto en Colombia es muy económico, a niveles que incluso una persona que se gane un poquito menos del mínimo podría mantenerlas, siendo muy juiciosos y sin incumplir, digamos, las normas en cuanto a lo que es documentación al día. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Quiero que me escriban también en los comentarios qué
tal les parece el aumento de la gasolina? ¿Están contentos con estos aumentos? Y es que ya pasamos los 15.000 pesos por galón. ¿Realmente estamos bien con esto? ¿No los perjudica en lo más mínimo? Digamos, sí se siente un poco, pero pues los pagan con gusto. Son personas que pues realmente creen que es necesario estos aumentos. Déjenmelo también en los comentarios. Gracias por verme, espero que les haya gustado y les haya servido muchísimo la información. Si es así, ya sabes que me puedes colaborar dejando muchos me gustas, dejando muchos comentarios, coménteme, respóndame las preguntas que les hice ahí, las dos preguntas que les hice. También suscribiéndote si no lo has hecho, compartiendo esto en todas las redes sociales, dándole a la campanita y si te gusta muchísimo más y me quieres colaborar más, ya sabes que le pueden dar al botón de gracias o seguirme en mi canal Kike STV. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.